buenos días. La siguiente sesión tiene como objetivo que el estudiante, después de completar este módulo, deberá poder usar las condiciones de frontera para aplicar conceptos relacionados con frecuencia en tubos abiertos y cerrados. Un concepto muy importante en el desarrollo de sonido es la relación que existe entre la velocidad y la frecuencia. Sabemos que el periodo se concibe como el inverso de la frecuencia y que las unidades que trabaja son segundo a la menos 1 o hertz. De todos modos, la velocidad en cualquier onda es el producto de la frecuencia por la longitud de onda. Y en este contexto, para desarrollar la parte de sonido, la forma principal como la trabajaremos será que la frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda. Para describir las características de un tubo abierto, o las llamadas columnas de aire en vibración, debemos recordar que tienen longitud de onda y frecuencia, pero lo principal es reconocer que los tubos de tipo abierto se caracterizan por tener en los extremos de desplazamiento un antinodo y por lo tanto en el centro tiene nodo. Ahora, si vemos el extremo cerrado, se caracteriza por tener en un extremo un nodo y al otro extremo estar caracterizado por un antinodo. Esas son las características de frontera de los tubos abiertos y cerrados. Para ver las características principales de un tubo abierto, consideremos aquel que se forma con un solo nodo en el centro. Este es el fundamental, teniendo antinodos de desplazamiento en los extremos. Si L es la longitud del tubo, en este caso tomaría igual a lambda medios. En el caso que se formen dos nodos en el interior del tubo con los extremos abiertos, notaremos que la longitud del tubo en este caso equivale a 2 lambdas medios. En el siguiente caso, que es cuando se forman tres nodos en el interior del tubo, corresponde que para esa longitud L del tubo tendría que tener un valor de 3 lambdas medios. Por eso en tubos abiertos el parámetro importante a recordar es lambda medios. La presente diapositiva tiene como objetivo entender el papel que juegan el número de nodos en un tubo abierto en ambos extremos. La primera figura se observa un tubo de longitud L. En la siguiente figura observamos que en la parte interior hay un nodo y dos extremos abiertos con antinodos. Por lo tanto, la longitud de este tubo equivale a lambda medios y es conocido como el primer modo o modo fundamental o primer armónico. De esta representación podemos ver que la lambda 1 o la lambda del primer armónico es igual a 2 veces la longitud del tubo. Para una segunda representación donde tiene dos nodos, nos podemos dar cuenta que se llama entonces segundo modo fundamental o segundo armónico. Y la longitud en este caso equivale a una lambda, que por razones de ver una relación matemática decimos que es 2 lambda sobre 2. Y por lo tanto la longitud de onda en este caso es 2L sobre 2, donde ese 2 en el denominador indica el número de nodos. La tercera figura, que se caracteriza por tener 3 nodos, se llama tercer modo fundamental o tercer armónico. Y lógicamente, la longitud de onda equivale a 3 veces lambda medios. Por lo que la longitud de onda asociada a este modo es 2L sobre 3. Entonces vemos la correspondencia entre el denominador 1, el denominador 2 y el denominador 3 con el número de nodos que existen en cada uno de los modos.
Ahora, como queremos encontrar la ecuación de frecuencia para el enésimo armónico, lo que hacemos es, buscamos por inducción que la longitud de ese enésimo armónico debería ser 2L sobre n, donde este n nos está representando el número de nodos. Ahora, ya habíamos dicho que la ecuación de frecuencia a trabajar acá sería igual a la velocidad sobre la longitud de onda. Como ya tenemos la longitud de onda, entonces podemos reemplazarla y encontrar así la ecuación que determina la frecuencia del enésimo armónico. Y esta es igual a la velocidad dividida entre 2L multiplicada por n, donde este n es el número de nodos que tenga el armónico. Podemos decir también que la frecuencia se encuentra cuantizada a partir del valor de la fundamental, porque cuando n tome el valor de 1, podemos darnos cuenta que será igual a b sobre 2L. Y la frecuencia del segundo armónico entonces será 2 veces F1 o la del tercero 3 veces F1. De allí la importancia que para los tubos abiertos el número de nodos define el nombre y las características. La presente diapositiva tiene como objetivo entender el concepto de sobretono en tubos abiertos y con qué n está relacionado. Sabemos que el fundamental ocurre para n igual a 1 cuando tenemos un nodo entre los dos extremos abiertos. Para cuando ocurra que hay dos nodos, a este término lo podemos llamar, o a este armónico se va a llamar primer sobretono. Así sucesivamente, si tenemos 3 nodos, corresponderá al segundo sobretono. Si tenemos 4 nodos, corresponderá al tercer sobretono. Aquí se observa claramente también que el número de nodos corresponde al denominador de 2L sobre n en tubos abiertos. Y es de recordar que para tubos abiertos son posibles todos los armónicos. Más adelante veremos que en el caso cerrado no es así. Análoga, si queremos ver esto en términos de frecuencia, las características siguen siendo la misma. N igual a 1 corresponde al fundamental, el número de nodos igual a 2 correspondería entonces al primer sobretono, y así sucesivamente para el enésimo, donde se confirma que la frecuencia está cuantizada a partir del fundamental. A continuación, iniciaremos el estudio de los tubos cerrados, cuya característica es tener en un extremo un nodo y en el otro un antinodo. La gráfica nos brinda la posibilidad de ver dónde quedan ubicados los antinodos correspondientes a un tubo cerrado que comience en x igual 0 con un nodo. La primera posición es lambda cuartos. La segunda posibilidad de un antinodo se encuentra en 3 lambda cuartos. La tercera posibilidad se encuentra en 5 lambda cuartos. Y la cuarta posibilidad se encuentra en 7 lambda cuartos. Por lo tanto, el parámetro importante aquí es lambda cuartos, y la forma de contar no son números consecutivos, sino impares: 1, 3, 5, 7, 9. A continuación, veremos estos fundamentales en detalle. A continuación vemos el tubo cerrado caracterizado por un nodo y un antinodo. En este se garantiza que la longitud del tubo equivale a lambda cuartos. Cuando nos enfrentamos a un tubo cerrado donde existen dos nodos en su interior, verificamos entonces que la longitud del tubo debería ser 3 lambda cuartos. Por eso, según la gráfica anterior, podemos decir que el número de nodos que se encuentre en el interior del tubo definirán el nombre del modo fundamental, segundo modo fundamental, tercer, cuarto modo fundamental.
A continuación, estudiaremos la relación que existe entre el número de nodos en un tubo cerrado con la ecuación fundamental que describe la longitud de onda. Partiremos recordando que el tubo cerrado se caracteriza porque tiene un nodo de un extremo y un antinodo en el otro. Para un tubo de longitud L, podemos ver que el fundamental se caracteriza porque tiene un nodo y por eso lo vamos a llamar primer armónico. Y la longitud de onda, en este caso, equivale a 4 veces la longitud del tubo. Si pensamos en un segundo armónico, estamos hablando de una configuración donde se presentan dos nodos en el interior del tubo cerrado. Y en este caso, la longitud de onda asociada para el segundo modo fundamental va a ser igual a 4L, pero esta vez dividimos entre 3. Es decir, el doble del número de nodos menos 1. En un caso de un tercer armónico, un tercer modo, donde se caracteriza porque existen 3 nodos en el interior, entonces la longitud de ese tercer modo va a ser igual a 4L, que se mantiene constante, sobre 5, donde este 5 puede ser contado como el doble del número de nodos menos 1. Ahora veamos la generalización, cómo quedaría la ecuación de la... A continuación, explicaremos la forma de encontrar la frecuencia para el enésimo armónico y cómo esta frecuencia está cuantizada. Iniciaremos recordando que la fórmula de frecuencia que vamos a utilizar acá será aquella que nos relacione la velocidad sobre la longitud de onda. Por lo tanto, si tenemos la longitud de onda, podemos obtener la ecuación de la frecuencia. En este caso, para el enésimo armónico, nos hemos dado cuenta que la longitud siempre es 4L dividido entre 2n-1, donde n nos iba indicando el número de nodos. Es decir, que si ahora nosotros tenemos la longitud de onda, podemos reemplazar en la ecuación de frecuencia y obtener el resultado buscado. En este caso, nos damos cuenta que existe una relación con el número de nodos y el impar que se genera con 2n-1. Entonces, para cuantizar, para estudiar la cuantización de estas, debemos recordar que cuando n valga 1, el valor de la frecuencia va a ser igual a b sobre 4L. Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia del enésimo armónico se encuentra cuantizada, siempre que contemos a partir de n, 1, 2 y 3, el número de nodos del sistema abierto, del sistema cerrado. A continuación presentaremos una forma de escribir la frecuencia del enésimo armónico y la longitud de onda, donde n no representa el número de nodos. La configuración de cerrado sigue siendo un nodo en un extremo y un antinodo en el otro. Por lo tanto, podemos decir que el fundamental para n igual a 1 concuerda con lo estudiado hasta ahora. Pero si representamos con n igual a 3, donde n no representa un nodo, ese sería nuestro segundo armónico. Y aquí se llama entonces en términos de sobretono. Simplemente lo que estamos haciendo es que el n que cuenta en esta forma de obtener la ecuación no representa el número de nodos, sino que representaría el número de nodos multiplicado por 2 menos 1. Y por lo tanto, las ecuaciones siguen siendo la misma, pero cambia la forma de contar. Eso es muy importante. De forma que hacemos con las frecuencias va a ocurrir lo mismo. Por eso, en las diferentes literaturas que tú leas, debes tener en cuenta cómo están definiendo el n, que es el contador. En este caso, en esta forma de presentar, n representa los números impares: 1, 3, 5 y 7. Ahora, para interiorizar la fórmula de la frecuencia del enésimo armónico
tal cual como la mostramos en la última diapositiva, realicemos el siguiente problema. ¿Qué longitud de tubo cerrado se necesita para resonar con frecuencia fundamental de 255 Hz? O sea, están dando F1. ¿Y cuál es el segundo sobretono? Y recordemos que el segundo sobretono se encuentra cuando hay 3 nodos. Suponga que la velocidad del sonido es 340. Realizamos un gráfico que representa el tubo cerrado, fundamental. Entonces tiene un nodo en un extremo y un antinodo en el otro. Y nos preguntan L. Para este caso ya conocemos que N vale 1, la velocidad del sonido, y por lo tanto podemos despejar L. Haciendo los cálculos respectivos en las respectivas unidades, obtenemos un valor de L de 33.2 centímetros. Ahora, teniendo ese L y conociendo que el segundo sobretono tiene 3 nodos, lo que equivale a decir 2 por 3, 6 menos 1 nos daría N igual 5. Entonces, podemos calcular con esta expresión y recordando que está cuantizada, 5 por F1 nos puede dar directamente la frecuencia del segundo sobretono. A continuación, presentaremos el resumen de las ecuaciones obtenidas. Observamos primero que todo que se mantiene la característica que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda y que la fórmula de frecuencia recurrente que utilizamos para la demostración de las frecuencias era que F es igual a la velocidad sobre la longitud de onda. Por eso encontramos muchas veces la longitud de onda del enésimo armónico para hallar F. Cuando lo hicimos, nos dimos cuenta que para tubos abiertos, N puede tomar valores de 1, 2 y 3 y 4 y N está contando, en este caso, el número de nodos que hay. Para el tubo cerrado, este N no representa el número de nodos en esta versión de la ecuación, sino que es 1, 3 y 5. O sea, representa 2 veces el número de nodos menos 1. Y cuando hicimos la obtención de la ecuación contando el número de nodos, y eso es muy importante que tú recuerdes cuál es la ecuación que vas a usar en tu examen, recordamos que representa lo mismo, pero el contador cambia. Cuando lo hacemos con número de nodos, para el tubo cerrado entonces sería la frecuencia del enésimo 2n menos 1 dividido entre 4l. Por favor, tener pendiente esto.